el salmo de esta semana está cortito. Está bien cortito, son solamente 7 versos. Y bueno, habíamos venido estudiando salmos muy largos, pero como les decía, esta semana está cortito. Es el salmo número 110. 110. 110, así es. Ya nos faltan menos. Bueno, pues vamos a leer el salmo una vez, porque está cortito y vamos a leerlo bien rápido. Y yo les voy a leer la versión que yo tengo, que es la israelita nazarena. Y dice así: de David, melodía. Yahweh dijo a mi amo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por tarima de tus pies. Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla. En santidad majestuosa desde el vientre, desde la aurora, tú eras el rocío de la juventud. Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Yahweh está a tu diestra, él quebranta reyes en el día de su ira. Ejecutará juicio sobre las naciones, amontonando cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho. Beberá del arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en alto. Buenas tardes, Marco Hernández. Shabbat Shalom. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces preguntando quién escribió el salmo. David. David. Lo sabemos porque ahí lo dice. Aunque hay algunos que dicen que no lo escribió David propiamente, sino que lo más correcto es para David, pero eso lo vamos a comentar en un momentito más. Bueno, primero quiero que antes de la siguiente pregunta, ¿qué versiones tienen aparte de la israelita nazarena? La pechita. Peshita. Vamos a leer el verso 1 en distintas versiones, porque es un verso algo controversial para algunos, ¿verdad? Entonces, a ver, Peshita, ¿cómo dice? Verso 1. Dijo Yahweh a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. Dijo Yahweh a mi Señor. La mía dice: Yahweh dijo a mi amo. ¿Qué otra versión tenemos? Kadosh. Léela, por favor. Yahweh dice a mi Adón: siéntate a mi mano derecha, yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. Ok, Yahweh dijo a mi Adón. Sergio. Traducción del Nuevo Mundo. ¿Cómo dice? La expresión de Yahweh a mi Señor es: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como arquillo para tus pies. Ok, Yahweh a mi Señor, Yahweh a mi Adón, Yahweh a mi amo. Ajá. Dice, el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos estrado de tus pies. ¿No más el uno? Sí, nada más el 1. El Señor dijo a mi Señor. Dice, esa es la Dios habla hoy y dice igual que la Reina Valera, ¿verdad? El Señor dijo a mi Señor. Y ahí es donde para algunos está medio controversial, sobre todo para el judaísmo. Por acá nos pusieron la Reina Valera, creo que la está escribiendo nuestra hermana Keta, pero también dice así: el Señor dijo a mi Señor. ¿Tiene alguna otra versión que nos haya faltado? Textual. Dijo Yahweh a mi Adonai. Ok, muy bien. Entonces tenemos Yahweh a mi amo, Yahweh a mi Señor, Yahweh a mi Adonai.
Mi Señor a mi Señor. Ok. Mi Dios le dijo a mi Señor el Rey. ¿Esa cuál es? La Biblia en lenguaje sencillo. Mi Dios le dijo a mi Señor el Rey. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué palabras creen ustedes que se estén usando en el hebreo en esta frase? Yahweh dijo a mi amo. Como así. ¿Qué palabras, las que se traducen en la Reina Valera como Señor y Señor, qué palabras hebreas serán? ¿Adonai? ¿Las dos? Había otra que era también el nombre de un dios pagano que también significa Señor. Abal, ok. Adón. Adón y Adón. ¿Ustedes creen que en el hebreo dijo el Adón a mi Adón? ¿Cómo creen que pueda decir de las palabras que hemos aprendido? Elohim. Elohim, ¿no? ¿El tetragrama? Ajá, primero y después ya la palabra Adón. Ok, muy bien, esa es una. Sería el tetragrama, lo que es Yahweh, y luego Adón dijo, ¿verdad? Ok. Sí, porque es Señor y Señor. Señor y Señor. Bueno, esto es uno de los versos más controversiales y que hay muchos estudios de judíos donde tratan de alguna manera de explicarlo y que dicen que no está bien lo que hacen los creyentes en Yeshua de utilizar este verso para hablar acerca de la divinidad de Yeshua. Entonces dicen que no es correcto, que los cristianos, ellos les llaman cristianos, lo están sacando de contexto, lo están aplicando mal. Por eso les decía, ¿qué palabras serán las palabras hebreas? ¿Alguien pudo investigar o encontraron algo? Yo le puse ahí, aquí dijo el Eterno a mi Señor el Rey. El Eterno a mi Señor el Rey. Yo busqué directamente del hebreo, la traducción que aquí maneja literal, es un dicho de Hashem a mi Señor. Hijo de Hashem a mi Señor. Ok. Bueno, las que yo encontré así en la fonética, primero venía Adonai y luego venía Adoni. Adonai y Adoni. Que Adoni es algo así como Señor, pero no hablando de el Señor, ¿verdad? Hablando de alguien que tiene como autoridad, como por ejemplo un rey. Y aquí les quisiera preguntar, ¿cómo creen ustedes que el judaísmo interpreta este verso? ¿Cuál será la explicación que ellos dan? Yo creo que es así como ahí en la versión, ¿no? Que como que está el Eterno hablando con un señor de alto rango. ¿Ok? Pienso que tal vez ellos dicen que es directamente el Eterno al rey David. Ajá, Se llama David. ajá. Así es. Entonces en el judaísmo dicen que este salmo fue dicho para David. Por eso ellos muchas veces en lugar de poner salmo de David, lo traducen como salmo para David. Y entonces dice, dijo Adonai a mi Adoni, y por eso dicen que alguien más lo escribió y que está hablando de David. Que este es un salmo para David y está hablando de David. Y que el Eterno le dijo todas estas cosas o habla todas estas cosas de David. Así es como ellos lo explican. Por eso les decía, en el hebreo está Adonai, o pues pudiera ser el tetragrama, y después Adoni, que es una persona como un rey. Por eso me llamó la atención lo que dice allá, el lenguaje sencillo. Ahí ya lo tradujeron como, decía a mi Señor el Rey. Entonces como que apoya un poco Lo del Rey David. lo del Rey David, podría ser. Ya entendí porque ya sé que, bueno, ahorita que estás explicando sobre el judaísmo, de por qué ellos dicen, no, es que nosotros lo interpretaríamos como que le está hablando a Yeshua, porque
Ajá, sí, para ellos dicen no, están mal, lo interpretan mal, es un salmo para David que habla de David y se usan las palabras Adonai y Adoni. Bueno, y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Sin embargo, nosotros sabemos, o bueno, ya después de esto que hemos leído, ¿de quién está hablando para nosotros el salmo? ¿De quién? De Yeshua. Para nosotros está hablando de Yeshua. Y no solamente lo creemos pues porque sí, sino porque también hay otros lugares de las Escrituras en donde esto se confirma. Entonces, una pregunta para ustedes sería, ¿en qué otras partes, o bueno, en qué partes, o quiénes, más bien, quiénes citaron este verso número 1 en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento? Si lo recuerdan o si lo quieren buscar. No, en el Nuevo, sí. En el Nuevo Testamento, conocido así, ¿quiénes citaron este verso número 1? Para que nosotros quedemos bien convencidos que realmente está hablando acerca de Yeshua. Los mismos judíos usan ese texto y dicen que incluso Yeshua, como ellos le llaman, dicen incluso el mismo Yeshua acepta que se trata sobre el rey David y citan cuando él dijo, ¿qué dicen sobre el Mesías que es hijo de él, sobre David? Y dicen sobre el que es hijo de David y dijo a ellos, ¿y cómo se le llama a David en inspiración divina, Adón? ¿Qué dice sobre él? Dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que haga de tus enemigos un estrado para sus pies. Y si David lo llama Adón, ¿por qué es su hijo? Está citando Mateo 22. Ajá, pero ellos dicen que el mismo Yeshua, Ellos así dicen le que él llaman. mismo aceptó que el salmo hablaba de David y no del Mesías. Ajá, pero no. 22:43. Pero no. Dios 42 y 45. Entonces, ¿quién lo citó? Yeshua. Pues Yeshua es uno, pero ¿quién más? No fue el único. Ajá. ¿Quién? Pedro. Ajá. ¿Y quién más? Falta otro. Los hebreos, Rab Shaul. Como unas 27 veces en el Nuevo Testamento. ¿Quién más? Nos falta uno más. Lucas 20, ¿Quién? Lucas 20:42. Pero es el mismo evento. Es Yeshua. Sí, es que vienen los evangelios, repetido, pero es Yeshua. Dijo Yahweh mi Señor. O sea, Pedro se refiere en el discurso de Hechos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, cuando está predicando Pedro y cita Hacia acá, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus no enemigos a por la de tus referencia pies. en Hechos. Sí. ¿Los tienen por ahí? ¿Quién nos falta? Pedro, Yeshua mismo, ¿y quién más? ¿Ya comentaron? Ah, sí, ya comentaron. Ay, lo volteé. Y Rab Shaul, así es, correcto. O Pablo. Ahí están los tres. Entonces, ellos mismos confirman que esto está hablando acerca de Yeshua. Entonces, no sé si tengan las citas, ¿las encontraron o quieren que se las diga? ¿Cuáles encontraron? Hebreos 1:13. Bueno, en Hebreos se cita como 4 veces, más o menos. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles encontraron? Aquí nos pusieron Mateo 22, 22, 44, 45. Primera de Corintios 15, 25, Mateo 22, 44. ¿Cuáles más tiene? ¿Perla? ¿Hebreos qué? 1:13. Hebreos 1:13. ¿Cuál más? Sergio dijo Lucas. Ok, Hechos 2.
33, 35, ok. ¿Hay más en Hebreos? ¿Las encontraron? Ajá. En Hebreos hay otra también. ¿Sí? Muy bien. 5, 6. Sí. Muy bien, hermana. Gracias. Así es. Primera de Corintios 15, 25, nos pusieron por acá. Este verso es uno de los más citados en el Brit Hadashah. Bastantes partes lo citan. Entonces podemos leer algunas, por ejemplo, en el discurso de Hechos, dice aquí, donde dice el que nos dijo nuestra hermana, Hechos 2:33, dice, así que como la diestra de Yahweh lo ensalzó y recibió del Padre el Espíritu de Santidad prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no subió al cielo. Sin embargo, él dice, dijo Yahweh mi amo, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel, que a este Yahushua, quienes ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho amo y Mashiach. Entonces ahí mismo Pedro dice que cita este verso y donde le dice que el Señor le dijo a su Señor, siéntate a mi diestra, dice, pero David no subió al cielo. Entonces él aclara que está hablando acerca de Yeshua. También en Hebreos ya vimos que se cita como 4 veces. Hebreos 1, ¿qué nos dijiste, Peli? 1:13. 1:13. Y aquí está haciendo, está exaltando a Yeshua sobre los ángeles incluso, porque dice, ¿y a cuál de sus mensajeros ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies? Entonces aquí está poniendo a Yeshua superior a los ángeles, superior a David, ajá. Pero en el texto, así como dijo el hermano hace rato, que Yeshua está diciendo que ese versículo se refiere a David. No, ellos así lo interpretan, pero Yeshua no está diciendo. O vamos al pasaje. Mateo, vamos a Mateo y para leer el contexto. 22:44. Aquí Yeshua está hablando con los fariseos y les pregunta, dice verso 41, mientras estaban aún reunidos los fariseos, Yeshua les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mashiach? ¿De quién es hijo? Y ellos le contestaron, de David. Y él les dijo, entonces, ¿cómo es que David, por inspiración, lo llamó amo? Y él está diciendo, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, llama a el Mesías? Porque él les pregunta, ¿qué piensan ustedes acerca del Mesías? Y les dice, entonces, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu, le llama amo? Traduce esta versión. Dice, pues dice, dijo Yahweh a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama amo, entonces él está citando el salmo escrito por David y donde David le llama amo al Mesías, porque él les preguntó qué pensaban ellos acerca del Mesías. ¿Cómo puede ser hijo suyo? Y nadie le pudo responder una palabra. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces aquí, pues... Porque ahí está diciendo, entonces si David lo llama amo, ¿Cómo va a ser su papá? representando que él No es su papá, porque él le dice que ay, sí, ya me revolví, que sí es hijo de David. Y ellos decían que era hijo de David. sí, que el Mesías tiene que venir de la línea de David. No, es que aquí literal dice hijo de David. Ajá. Pero ellos creían según eso, pero no. Bueno, y entonces aquí es una confrontación, una de tantas confrontaciones que los fariseos les hacían preguntas
ahí es cuando lo prueban y le preguntan que cuál es el gran mandamiento, porque ustedes saben, ellos nada más andaban viendo cómo hacer la forma en que se equivocara, ¿verdad? Entonces después de esto estaban ahí reunidos y Yeshua les hace esta pregunta y dice que ya después nadie le pudo responder eso que él preguntó y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas, porque aquí pues de alguna forma Mashiach está diciendo como que él era, bueno, no él, pero que el Mesías era antes de David mismo, porque nosotros creemos que Yeshua existe pues desde un principio. Entonces no era algo, eso era una controversia, si el Mashiach era divino o iba a ser nada más un humano con padres humanos y ya. Entonces por eso nadie le supo responder esta pregunta. Porque la actual postura del judaísmo sí es esa, de que va a ser, incluso a lo mejor ya no sí, pero sí tiene que tener padres humanos, alguien común y corriente. Pero no creen que haya nada como, no, que haya divinidad o que sea divino o que ya existía anteriormente, Sí, eso claro, no lo creen, sí, porque lo ven como idolatría. Y bueno, no lo vamos a resolver ahorita porque sabemos que como nos ha dicho el hermano Saúl, es uno de los misterios más grandes, cómo se manejan, cómo están los poderes. No lo vamos a resolver ahorita, pero lo que sí nosotros creemos y sabemos es que este es un salmo profético y es un salmo mesiánico que está hablando acerca del Mesías. Que en el judaísmo tratan de explicarlo como que está hablando solamente de David, y quizás sí, porque como hemos visto, todo tiene su cumplimiento, pues a lo mejor literal, y sí, de alguna forma el Eterno prometió a David que lo iba a liberar de sus enemigos, que iba a poner a sus enemigos a lo mejor así, usando esta expresión, por estrado de sus pies. O sea, le hizo muchas promesas a David y a lo mejor en cierta forma sí se puede cumplir en David, pero el cumplimiento perfecto es, claro, en Mashiach. Este es un salmo que se puede ver desde una perspectiva profético y mesiánico. Bueno, vamos a volver entonces acá al salmo. Eso es solamente del verso 1. Déjenme, vamos a regresar acá. Y dice, Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos. Entonces, como también ahí habla del cetro, está hablando acerca de que el cetro es símbolo de un reino, de un rey. Por eso ellos dicen, no, este salmo es para David porque él era el rey, son promesas para David, pero nosotros estamos hablando pues del verdadero rey, del hijo, sí, de David, pero del que va a reinar eternamente, de Yeshua. Entonces les digo, sí se puede cumplir un poco en David, pero el cumplimiento perfecto está en Mashiach. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla. En santidad majestuosa, desde el vientre, desde la aurora, tú eras el rocío de la juventud. Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. A ver, nada más déjenme leer. Se me pasó por aquí. Marcos 12:13, Lucas 20:42, Hechos 2:34, Hebreos 1:13. Nos dijo Claudia las citas. Dice Iván, yo pienso de esta manera. David lo dice así porque Yeshua nos compró para que seamos sus siervos y ya no siervos del mal. Nos compró por amor. El tema del libre albedrío es paradójico porque somos libres y sin embargo somos esclavos de algo. No sé cómo lo vean los hermanos, me interesaría su punto de vista. Bueno, quien le quiera contestar su punto de vista, y a Iván. Yo creo que es cierto. Pero bueno, continuando entonces con las preguntas, ya aclaramos que en muchas otras partes de la escritura se confirma que está hablando acerca de Mashiach, a pesar de que puede tener un cumplimiento quizá en David, el cumplimiento lo hace Mashiach. Y aquí aparece un personaje del que hablamos en la parashá de esta semana. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo mencionó el pastor. Sí,
Melquisedec. Sí, ahí vamos, parece que estamos ahí conectados. Bueno, ¿quién es Melquisedec? ¿O quién fue Melquisedec? El rey. ¿Un sacerdote? ¿Sacerdote rey de Salem? ¿Es todo lo que sabemos de él? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuál es la línea genealógica? ¿No? Al que fue a llevar sus Si era sacerdote de Leví, pero ahí ni existía la tribu de Leví. Estamos en Génesis apenas. al que le llevó los diezmos. Al que le llevó los diezmos, así es. ¿Qué más sabemos acerca de quién dice en el judaísmo que algunos que era Melquisedec? ¿Han leído alguna vez? Que era Sem. Que era Yeshua. Bueno, en el judaísmo no van a decir eso. No. Digo, pero el pastor comentó que muchos. Algunos, y en el judaísmo unos dicen que era Sem. Creo que fue, sí, algún rabino, no sé si fue Maimónides, quien dijo que era Sem, hijo de Noé, y que de alguna manera Sem se convirtió en un sacerdote. Entonces hay algunos que dicen que era Sem, no sé, pero aquí por lo menos en Hebreos precisamente, en Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo. Entonces acá Rab Shaul en Hebreos confirma lo mismo que nosotros sabemos, que era sacerdote y que era rey de Salem, que salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo, y a él le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. No tenía registro de padre, ni madre, ni de genealogía, ni del principio de sus días, ni del fin de su vida. En esto se asemeja al hijo de Elohim, en que permanece sacerdote para siempre. Entonces, pues eso es lo que sabemos también nosotros, que era rey de Salem, que era sacerdote del Elohim Altísimo. Pero pues, ¿de dónde sale ese sacerdocio? Es lo que es un misterio para nosotros. Incluso para aquí era un misterio. Incluso para Rab Shaul dice ahí, no había registro ni de padre, ni de madre, ni de genealogía, pero bendijo a Abraham. Se dice que no tuvo permiso de Dios para ser semejante al Hijo de Dios permanece. Melquisedec asumió tal rol en la vida que no se digna para cumplir. Como era algo normal en los pueblos en ese tiempo, que el rey, el soberano, se hiciera sacerdote del pueblo. Ok, entonces era rey de paz, se traduce su nombre, y rey de justicia. Está muy interesante este personaje. ¿Ustedes qué piensan? Investiguen en la semana. Suena como árabe, algo así, ¿no? Salem. Ellos, paz, Pues como Shalom, Shalem debe ser la raíz, Shalom. salam, creo que dicen así, salam, quiere decir paz. Shalom. Y luego, fíjense lo que dice el verso 4. Consideren la grandeza de aquel, está hablando todavía de Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. O sea, que consideren la grandeza de Melquisedec. Y dice el verso 7, que, bueno, ahí dice que lo bendijo, y el verso 7 dice: y es indiscutible que el que es menor recibe la bendición del mayor. Entonces se está poniendo a Melquisedec como mayor a Abraham, aquí en este verso. Porque dice que, pues, si él bendijo a Abraham, entonces, dice aquí, es indiscutible que el que es menor recibe la bendición. ¿Quién recibió la bendición? Abraham. Entonces se está poniendo a Melquisedec como alguien mayor, por lo menos aquí, porque lo bendijo. Entonces es muy interesante. Habla de la tribu de Leví también. Bueno, pero vamos a ver que hay unas diferencias ahí. Entonces ahí habla un poco acerca de Melquisedec, que es un personaje muy interesante y misterioso. Les digo, en el judaísmo dicen que era Sem, como decía el pastor, hay otros que dicen que era Yeshua mismo,
Pero lo que sí sabemos es que de Yeshua se dice que él es sacerdote según ¿qué? El orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué de qué tribu era Yeshua? De Judá, de la tribu de Judá. Él vino del linaje de Judá. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, pues porque siempre decimos que Yeshua tuvo ese triple ministerio, que él fue profeta, fue rey y sacerdote. Y decimos, bueno, pero los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Pero la misma escritura nos aclara que él no fue sacerdote según el orden de Leví, sino el orden de Melquisedec, y dice que ese orden es superior. Entonces, ¿qué diferencias han leído ustedes o creen que existan entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre estos dos sacerdocios? ¿En qué se diferencian uno del otro? Pues que el de Melquisedec, pues no se sabe, ¿verdad? Pero vino, pero empezó, y aquí estaba leyendo que dice, pero los de Leví, no es como los de Leví, que ellos por nacimiento se les da el sacerdocio, como dice la Torah. Ya se les tiene que dar por sí los diezmos, porque ellos después se van a encargar del templo. Pero Melquisedec más arriba. Es más arriba, superior. ¿Qué otras diferencias? Pues lo que estuve haciendo es que sí conocemos el origen de los levitas, pero no conocemos el origen de los levitas. Ok, no conocemos su origen. Ok, ¿qué más? Ok. Ok, fue nombrado directamente por Dios. Bueno, ok. Más personal. ¿Qué más? Vamos a ver qué dicen los hermanos de acá. Se van a quedar bien picados con Melquisedec. Van a investigar, yo creo, Sí, al rato. Sacerdocio superior, dice mi título en Hebreos sí. Sacerdocio. Bueno, ¿y cuántas veces en Hebreos? Bueno, ahí ya nos decía la hermana, ¿cuántas veces se cita esta frase según el orden de Melquisedec en Hebreos? Son varias. Yo leí que en el Nuevo Testamento, o sea, decimos como 27 veces. Ok, pero en Hebreos hay varias veces que se dice esta frase. Entonces es una frase que yo creo que cuando lleguemos a esta carta, hasta va a ser una de las frases claves, porque se repite varias veces. Según el orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Esa es una frase importante. Entonces, la misma escritura, por ejemplo, si leemos ahí desde el capítulo 5 de Hebreos, el capítulo 6, el capítulo 7, se mencionan varias veces esto, que Yeshua era sacerdote según el orden de Melquisedec, y marca las diferencias, que pues los sacerdotes eran unos sacerdotes aquí terrenales, y la misma escritura nos dice que cuando Yeshua es sacrificado, él entró, ¿verdad?, en el tabernáculo, pero no en el tabernáculo de aquí, no en el terrenal, en el físico, porque él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y él entró al tabernáculo celestial. Allá es donde él se presentó como sumo sacerdote, y allá es donde él estaba cumpliendo pues parte de su misión cuando él hace su sacrificio. Entonces, van a investigar más al respecto seguramente, más acerca de Melquisedec, pero esa es la diferencia, que pues es un orden celestial, de un tabernáculo celestial donde Yeshua se presentó, y no pues lo que había aquí terrenal, que eran los sacerdotes levitas. Nuestros hermanos no dijeron nada, están investigando.
Están investigando más. Entonces Yeshua es nuestro sumo sacerdote y es un sacerdote diferente. Y ahí mismo Hebreos nos dice que, por ejemplo, los sacerdotes levitas, ellos pues tenían que estar presentando todos los días sacrificios para expiar al pueblo. Pero que Yeshua se presentó a sí mismo porque Él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y Él no necesita presentar sacrificios porque Él mismo es nuestro, pues, Él es la expiación de nuestros pecados. Él se presentó como sacrificio Él mismo. También otra diferencia que dice del sacerdocio según Melquisedec, pues son las características que tenía Yeshua, que dice que era necesario que se presentara un sacerdote así, puro, sin pecado, sin mancha. Entonces esas también son las diferencias entre el orden de los levitas, que los sacerdotes pues no eran como Yeshua, ¿verdad? No eran sin pecado. Y Yeshua sí. Por eso Él es de un orden, como decía Sergio, más arriba, superior. Y dice aquí, bueno, Yahweh ha jurado y no se retractará. Entonces, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yahweh está a tu diestra. Él quebranta reyes en el día de su ira, ejecutará juicio sobre las naciones, amontonando cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho. Entonces, por eso, ¿cuándo tendrá su cumplimiento estas cosas? ¿Cuándo ejecutará juicio Mashiach? En su segunda venida. Por eso decimos que es un salmo profético. Estas cosas están por cumplirse. Y dice, beberá del arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en alto. Entonces, ¿cómo entienden esta última frase? El verso número 7, beberá del arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en alto. ¿De qué nos está hablando esas dos frases? ¿Cómo nos presentan a Mashiach? Ajá. Muy bien, entonces ya nos aclara la hermana, está hablando de Yeshua en su segunda venida, cuando se va a presentar, dijo la hermana, como un guerrero. Viene a ejecutar juicio. Ya no viene como en su primera venida, como un Mesías sufriente, sino viene como un Mesías rey. Y por eso nos recuerda que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto nos recuerda que Él ya en su primera venida se presentó como sacerdote, como sacrificio, que ya expió nuestros pecados en su primera venida. Y ahora sí, el verso 5 nos dice que Yahweh está a tu diestra. Entonces nos dice el lugar que Yeshua está ocupando ahora mismo a la diestra del Padre. Y el verso 6 nos dice cómo va a venir Yeshua ya en su segunda venida. Entonces allí en 3 versos tenemos lo que Yeshua ya hizo, lo que Yeshua está haciendo y lo que Yeshua hará en su segunda venida: ejecutar juicios sobre las naciones, amontonando cadáveres y aplastando cabezas a todo lo ancho. Y esto pues ya lo hemos visto en los profetas y también lo hemos visto en la profecía misma de Apocalipsis. Pareciera que nos está describiendo una de pues la batalla del Armagedón o algo así, donde sabemos que habrá pues muchas muertes, pero esto es justicia. Esto no es para asustarnos, porque esto es la justicia de Mashiach que tiene que ser ejecutada, porque pues esas son las bases de su reino, la justicia. Y dice, beberá del arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en alto. Entonces, ¿cómo va a terminar Yeshua al final? ¿Qué figura de Yeshua nos presenta? Un Mashiach, ¿qué? Triunfante, vencedor. Así es. Entonces, aquí pues nos confirma lo que ya sabemos, que Yeshua va a vencer, que Él va a triunfar sobre sus enemigos y va a terminar con sus enemigos por estrado de sus pies. Les va a
aplastar la cabeza, como estaba profetizado desde Génesis, que es una forma de interpretar esa frase. Cuando dice que las va a poner por tarima de tus pies, entonces es que Yeshua va a caminar sobre ellos, los va a aplastar, les va a aplastar la cabeza. Entonces, de una forma profética se cumple la profecía de Génesis, donde sabemos que pues eso era algo que estaba profetizado como la misión del Mashiach. Entonces, por todas estas razones, nosotros sabemos que está hablando del Mesías y no de David, y que nos confirma proféticamente lo que va a pasar, lo que ha de suceder. Y ahí se los voy a dejar como dato. Este salmo, me encontré varios estudios que lo conectan con Sofonías y con el verso que siempre nos hace mucho ruido, que dice que en aquel día Adonai será uno y uno será su nombre. Entonces había varios comentarios que relacionaban este salmo con esos versos, porque dice algo muy similar. Entonces, vamos por acá, Sofonías. Díganme la página que lo encuentre. Sofonías. Sofonías, me parece que es 9. 3:9. ¿Ya lo encontraron? Sí. 3:9. Es el último verso. Pero, ajá. Pero quiero leerles de un poquito más arriba. $657. Ya lo encontré. ¿Qué dijo la hermana Ketita? El fin de los tiempos. En el fin de los tiempos, sacerdote por la eternidad. Bueno, la hermana Keta dijo que una de las diferencias es que Yeshua era sacerdote eterno y pues los sacerdotes, según el Leví, pues no eran eternos, ¿verdad? Tenían su tiempo. No leí su comentario. No es el 9. No es Sofonías, es... No, con razón no lo encuentran. Sí, es Zacarías. Me quedé con el comentario del hermano. Zacarías 14:9. Bueno, pero lo conectan porque al final habla acerca como de un arroyo y lo conectaban a partir del verso 8 que dice: en ese día fluirá agua fresca de Jerusalén, parte de ella hacia el mar oriental y parte hacia el mar occidental durante el verano y el invierno, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Yahweh con un solo nombre. Entonces algunos decían que en este salmo veíamos ese cumplimiento, que en aquel tiempo solamente será como la unión de los dos señores, ¿verdad? De Adonai y de el Adón. Entonces, pues ahí daban sus explicaciones. Yo la verdad me parece algo complicado que no vamos a resolver ahorita y no podemos llegar a una conclusión como tal, porque para mí es un misterio y pues para ustedes sé que también, pero había varios estudios que conectaban este salmo con Zacarías y con esos dos versos, el verso 14, capítulo 14, versos 8 y verso 9. ¿Qué es? Eso que dices que Yahweh será uno y uno será su nombre, no va a ser el único. Hay muchos movimientos mesiánicos que se van por esa línea de que dicen que Yahshua
es igual que el Eterno, que son los mismos. Y creo que siento que caen en esa misma, en eso mismo de que estamos saliendo de la cristiandad, de una trinidad, pero Sí. de una Dualidad, ajá. que son los mismos. Y no sé, hay que tener cuidado. Bueno, pues algunos piensan que sí, algunos piensan que no. No lo sé, no lo vamos a resolver ahorita, por eso les digo que está controversial. Lo que sí podemos confirmar es lo que la escritura misma nos dice y que este salmo está hablando acerca de Mashiach y de su pronto triunfo, que así esperamos y así anhelamos que sea pronto. Entonces toda esta profecía la encontramos aquí en estos 7 versos. Y bueno, pues espero que lo hayamos podido entender un poquito mejor al desmenuzarlo un poquito. Y pues bueno, así nos despedimos de todos nuestros hermanos virtuales que nos estuvieron acompañando. Hermana Mireya, hermana Queta, Iván, Claudita, hermana Poli, hermana Angelina Luna. Sigan por favor acompañándonos en la clase de Romanos que vamos a tener a continuación, para que por favor se conecten. Y bueno, les voy a poner a los hermanos para que los saluden. Ahí van. Ahí está. Ya andamos despeinados, hermano, porque nosotros estamos aquí desde temprano. Shalom, hermanos. Shalom, bendiciones. Shalom. El Eterno les bendiga. Ahí están el pequeño grupo que nos reunimos por acá, pero ustedes allá son más. Bendiciones.